Hola amigos, hoy vamos a referirnos a la liquidez. Evidentemente es un punto de referencia actual por la vigencia de nuevos conceptos basados en anteriores, que son Smart Money, ICT y acción del precio. Nosotros nos vamos a referir a cómo podemos optimizar nuestros negocios, nuestros trades, nuestros comercios periódicamente en función de la liquidez que encontremos en el mercado. Vamos a, en principio, definir qué es liquidez y es, sin duda, un punto de acción o reacción del mercado en virtud de la aparición de la oferta o la demanda. Y, en segundo término, lo vamos a definir como la causa que define un efecto. La causa que define un efecto. Muy bien, ¿dónde están esos puntos de acción y de reacción? Ahí es donde nosotros vamos a optimizar los puntos de entrada para nuestros trades. Primero, lo que debemos definir es la estructura del mercado. Para definirlo, podemos trazar las zonas de confluencia de los precios denominados tendencias. Para ello, debemos definir lo que es la estructura del mercado, en tanto que los movimientos alcistas se van a amparar en líneas que podemos definir como altos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más bajos. En ese sentido, podemos empezar a comparar los momentos actuales versus lo que ha sucedido en el pasado y ver dónde hubo eventos reactivos por parte del precio. Aquí notamos básicamente que dentro de estos mínimos relativos al alza vamos a tener secuencias de reacción. Cuando esa secuencia cambia, donde quiebra esa estructura, comienza un ciclo nuevo donde las reacciones van por parte de los máximos a la baja. Por tanto, ahí tenemos nuestra primer lectura acerca de los puntos de reacción y liquidez. Posteriormente vamos a marcar las zonas externas que son relevantes dentro de la gráfica que estamos analizando. En este caso, yen japonés, gráfico de 4 horas. Las zonas más relevantes son las que tenemos en pantalla y que significan la causa que le dio origen al movimiento siguiente. Por ejemplo, aquí este movimiento alcista, este último movimiento alcista donde se registró una gran liquidez, comenzó a generar ventas, distribuye más oferta que demanda y este anterior distribuyó más demanda que oferta. Aparecieron los compradores en este punto y es de esperar que en el futuro, por lo menos por un tránsito de tiempo importante, no se vuelva a quebrar ese máximo y ese mínimo. Definido entonces la liquidez como puntos de reacción o de acción por parte del precio, oferta y demanda, vamos a empezar a definir un concepto muy interesante que es el de el imbalance o la falta de liquidez intersticial. Muy bien, muchas veces vemos que los movimientos se signan de esta forma, movimiento alcista, que posteriormente continúa con otra vela y otra vela más alcista. En ese caso, lo que vemos en pantalla es que no se ha completado la secuencia, no hay un cierre entre el último valor de la primera vela y el primer valor de la última vela. Es decir, que entre esas tres velas existe un rango que no ha sido cerrado por el precio. Una de las condiciones que nosotros tenemos para medir la liquidez o dónde están los puntos óptimos es que, como ven aquí, a modo de hilván, el precio va cerrando los anteriores FBG, que son la falta de envoltura o los imbalances
que ha tenido en términos de precios intermedios esta acción de los precios. Entonces, el mercado normalmente es continuo y no deja proliferar por mucho tiempo esos valores intermedios. Por lo tanto, los va a ir a cubrir. ¿De qué forma? Bueno, los cubrirá de esta manera, tal cual como lo vemos en la gráfica actual. Va a cerrar esos intersticios, esos valores que no han sido completados. Como vemos aquí, lo mismo sucede en términos real. Y ahí ya tenemos el segundo concepto de liquidez, que es el imbalance. Y vamos a ver que el mercado se traslada de liquidez a liquidez, como vemos aquí, o de imbalance a imbalance, como vemos aquí, o como hemos graficado previamente, de liquidez a imbalance, o de imbalance a liquidez. Entonces, ahí tenemos completados los conceptos que confluyen en la liquidez. Los puntos de liquidez externa, los puntos de iliquidez intermedia. Posteriormente, entonces, nos queda encontrar cuál será la ruta más próxima de la liquidez. Para todo eso, nosotros vamos a escoger, partir del precio actual y empezar a trazar algunos soportes o resistencias que son liquideces que podemos encontrar, o zonas de liquidez, zonas de negociación que podemos encontrar en la intermedia entre la liquidez externa o los rangos y la liquidez interna, desde el precio actual, entonces pasando por el trazado de soporte y resistencia, que no hace más que recoger confluencia de oferta y demanda o puntos relativos que han mostrado liquidez interna anteriormente, nos basamos en los antecedentes, vamos a detectar o poder detectar cuáles serían las estrategias a seguir. Sin duda, los puntos de reacción para este movimiento bajista estarán cerca de la línea tendencial, por lo cual nosotros podemos ir trazando algunas estrategias que también vinculen al mínimo de referencia actual, donde entendemos que nacerá o renacerá como efecto de reacción nuevamente los compradores. Hasta que ese equilibrio evidenciado previamente no se rompa, nosotros debemos confiar en esa estrategia, en ese modelo. Ahí entonces, en caso de que vaya contra la línea de tendencia y se apoye nuevamente en esta zona de reacción, llamada para nosotros desde el punto actual del precio resistencia y línea de tendencia, ahí habrá una reacción por liquidez que también evidenciamos en este punto que antes ha tocado. Lo propio tenemos en caso de que pueda caer primeramente. Entendemos que ahí ya se ha evidenciado que nace o reacciona la demanda y podría ir a buscar nuevamente la zona de liquidez que tendría, en este caso, línea de tendencia, punto de reacción, causa-efecto, para ir a buscar ahí, en todo caso, un movimiento a la baja fuerte. Hay algunos indicadores en la plataforma de TradingView que nos ayudan a detectar las o los relativos imbalances o inconsistencias que ha tenido el precio en forma intermedia y que se llama FBG. Ahí tenemos que detecta cuáles son las zonas que no han sido cubiertas y que podemos recurrir a ello con esta fórmula de liquidez a liquidez, de imbalance a imbalance, de liquidez a imbalance y de imbalance a liquidez. ¿Cuál va a ser el imbalance o la liquidez que tome primero? Siempre el más cercano es el que estadísticamente cumple. Ahora bien, el precio es dinámico,
los movimientos de los mercados están regidos por propiamente los institucionales o los inversores institucionales y muchas veces esto puede ser cambiante. Nosotros hemos recogido evidencia empírica que en un 80% de los casos la liquidez y los imbalances son cubiertos y podemos basar nuestra estrategia, nuestros puntos de entrada, muchas veces en estos puntos de acción y reacción, causa y efecto. Muy bien, amigos, cualquier consulta a sus órdenes. Gracias.